Muy bien, ustedes saben, recién lo comentaba Jorge Bossio en su columna internacional y bueno, ya lo sabíamos de hace ya tiempo, desde que se realizaron las elecciones en Chile, quedaron dos candidatos que fueron a balotaje, porque no superaron el 50%, y por un lado estaba Jara, por otro lado Kast, ganó Kast ayer. ¿Qué se viene para Chile? Vamos a hablar con Cristian Echeverría, que es periodista de CNN Chile. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. Aquí Natalia y Antonio te saludan. Bienvenida. Natalia, Antonio, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bien, muy bien. Un gusto charlar contigo y bueno, enhorabuena que ya hayan podido culminar ese proceso democrático y ya tengan un nuevo presidente electo. Sí, tenemos un nuevo presidente electo que pone con bastante perspectiva lo que pueda pasar. Hay varias promesas y Ujú. también una gran expectación respecto de qué pueda pasar efectivamente a partir de marzo. Claro. La esperanza que ocurre ayer, y seguramente ustedes tuvieron la posibilidad de escucharlo y verlo, es que se recuperaron ciertas tradiciones republicanas que existían en Chile, que era el llamado telefónico del presidente en ejercicio a Ujú. quien es presidente electo. Aunque con posturas muy antagónicas, eso se realizó. Sí. La candidata oficialista, que es militante del Partido Comunista, fue a visitar a alguien que fue recientemente electo y que es de ultraderecha. Ujú. Y eso fue un acto que, sin duda, ayer, no solamente a los medios de comunicación, a los periodistas, sino que a todo un país, les dio una tranquilidad de que podemos seguir confiando en un sistema democrático y que las instituciones Se nos va un poquito la comunicación. Quería conocer, o queríamos conocer desde este lado, qué representa CAST, porque la verdad que no lo teníamos en el radar y qué se puede avecinar para Chile con este cambio tan, digamos, extremo de una punta a la otra. CAS representa un sector más a la derecha que la derecha tradicional. Ujú. Es muy cercano te diría, a Milei, Ujú. tratando de hacer un parangón de ustedes, pero como tiene una mayor tradición, CAF, de que fue durante 16 años militante de la UDI, de la Democrática Independiente, que es un partido muy conservador, de centro derecha, o yo diría De derecha. Ujú. directamente de derecha, Ujú. él en un momento se separa y los empieza a tratar de la derecha cobarde. Ujú. Empieza a tomar banderas respecto de no negociar, respecto a que hay que oponerse y fue un gran opositor, recordemos, al presidente Piñera. Ah, mira. Al presidente Piñera le tocó lo que fue el denominado estallido social Ujú. y él fue un gran opositor al presidente Piñera diciendo que debería haber reprimido hechos que hubo durante varios meses acá en Chile. Claro, porque Piñera era de derecha, ¿no? Entonces él estaba incluso entonces más a la derecha todavía, era más estricto en ese sentido. Así es, mucho más estricto, mucho más inflexible, pero fíjate que en el último año apareció otro personaje que yo diría que es del tronco de José Antonio Caz Ujú. y que es una rama que se abre aún más a la derecha, Apa. que es, que es Kaiser, Ujú. que en primera rueda alcanzó un 13% aproximadamente. Ujú. ¿Qué ocurrió con eso? Que teníamos una candidata como Matei, que era de derecha, teníamos a este candidato Kaiser, que ya venía en su tercera postulación presidencial, que se estaba instalando bastante bien y corría como favorito, pero Kaiser, que está mucho más al extremo de la derecha, hace que se produzca un fenómeno bastante extraño que hace ver a Kaiser prácticamente moderado
a como lo conocíamos hace 4 años atrás. Ah, mira. O sea, Sí. Kast parecía centrado ante Kaiser, que era el extremo derecho. Cristian, evidentemente nuevos aires vienen hacia Chile, sobre todo esta América del Sur, ¿no?, que ha girado su pensamiento, su ideología, después de que evidentemente el socialismo, el comunismo, o las izquierdas no le han dado las soluciones que el pueblo estaba buscando. Es un triunfo contundente porque estabas nombrando a esta gente que se ubica más a la derecha, que lo han apoyado inclusive en las últimas elecciones. Él ha sido muy claro antes, durante y ahora, ¿no?, que ya es presidente de Chile, frente a una contendiente que fue modificando su discurso, ¿no? Que quiso despegarse un poco del comunismo, pero esto tampoco los chilenos lo perdonaron, ¿no? Sí, así fue justamente esa campaña. Una candidata que todos sabíamos que era del Partido Comunista, se fue despegando. También hay que decir que el Partido Comunista tiene un comité central mucho más duro y rudo, y ella no representa netamente ese sector, ese pensamiento. Sin embargo, levantaron esa candidatura porque hubo un momento muy importante. Ella fue la que encabezó como ministra del Trabajo del presidente Boric una reforma previsional, una reforma a las pensiones, y eso la elevó como una candidata presidencial que finalmente se terminó consolidando. Pero siempre la gente vio a una candidata comunista, por lo tanto aparecieron muchos momentos de anticomunismo en contra de ella, y yo creo que aquí lo claro es que la derecha en general, llámese centro derecha, más derecha conservadora, más ultraderecha, nosotros sinceramente no creemos que tenga prácticamente el 60% de los votos como ocurrió anoche, el 58,17%. Pero sí lo que hubo también es un voto anticomunista, claro, que se sumó a esto, y además un voto anti-Boric, anti-gobierno, porque recordemos que el actual gobierno de Boric las últimas semanas con suerte superaba el 30% de apoyo, con suerte, y su base, que era muy firme, eso sí, nunca bajó del 25% y se mantenía entre el 25 y el 27%. Si bien no era muy bajo, pero nunca superaba, se mantenía en eso, y con eso, evidentemente, con ese porcentaje no puedes ganar elecciones. Si haces un mal gobierno, difícil que tu continuadora pueda ganar. Tanto era así que Janet Jara decía que no era continuadora de este gobierno, que era un nuevo gobierno. Sí. Trató de despegarse, claro, no solamente también de su partido, trató de despegarse incluso del gobierno del cual ella era parte. Sí, Cristian, como chileno, porque hay unas cuestiones acá que nosotros inclusive, que los tenemos muy cerca, como mendocinos, vamos todo el tiempo, hemos visto un detrimento absolutamente de la seguridad, hemos visto inclusive del poder adquisitivo, el narcotráfico se ha instalado fuertemente también en la región, y una cuestión importante como es la inmigración ilegal, y haciendo punto en esto, inmigración ilegal, porque lo resaltó también aquellos inmigrantes que vienen a hacer grande Chile, que esos están bienvenidos. Bueno, como 3 ejes importantes, y que lo mantuvo en la campaña y que va a ir fuertemente por eso también. Diste en el clavo, los 3 ejes puntuales de la campaña de José Antonio Kast, que son el sustento de bolsón de votos mayoritario que resultó anoche, que fue sinceramente aplastante, fue la seguridad. Hay un momento complicado en Chile que no se había visto muchas veces, con crímenes bastante llamativos que antes no se podían ver acá en nuestra nación, pero que hoy sí se ven. Lo que es, por lo tanto, la seguridad, un pilar fundamental. El pilar económico, un Chile más empobrecido, un Chile con un trabajo informal, por lo tanto los derechos sociales de cotizaciones para la pensión no están garantizados en este instante, porque hay mucho comercio, mucho trabajo informal, casi un 20% del trabajo es informal, y en eso también le puso punto José Antonio Kast. Y el tercer punto, la
el inmigrante ilegal, porque en el norte de Chile, en la frontera tanto con Bolivia como en la frontera con Perú, es demasiado permeable. Y lo que está diciendo José Antonio Kast está avisando, le quedan ya hoy día, no me recuerdo bien, pero hoy día debiera decir, les quedan 90 días para que se vayan, salgan por su propia voluntad y si realmente ustedes desean entrar, entre como corresponde, legalmente, anótese, pero vamos a ver cómo reacciona eso, porque ha ido cambiando también José Antonio Kast respecto a ese tema. Primero lo iba a expulsar a todos, y es bastante difícil porque hay más de 300.000 migrantes ilegales en nuestro país. Uh-huh. Yendo ya más lo que nos apega a los argentinos, el tema de la relación, ¿cómo puede cambiar la relación Chile-Argentina a partir del gobierno de Kast? Bueno, anoche el presidente Milei saludó inmediatamente, debe haber sido el primer presidente de la región que saludó inmediatamente al presidente electo Kast. Uh-huh. Yo creo que los pueblos están unidos, pero en los últimos años, cuando llega Milei a la Casa Rosada, recordemos que hay una imagen que acá, no sé cómo se vive allá en Argentina, pero acá caló mucho. Uh-huh. Cuando se encuentra el presidente Milei con el presidente Boric en Brasil, uh-huh, y Milei le va a dar la mano, Boric ni siquiera se para, ni siquiera tuvo la gentileza de pararse. Y ese gesto fue muy mal mirado en Chile, porque se le recordó mucho de que él no solamente representa su ideología, sino que él está representando a todo un país en el cargo que está ostentando. Por lo tanto, fue muy criticado el presidente Boric porque, más allá de que él pueda pensar diametralmente opuesto al presidente argentino, él tiene una investidura de presidente y debería, lo que correspondía era pararse, saludarlo como correspondía. Fue muy criticado el presidente por esa actitud y que ahora, de hecho ayer Milei en su Twitter, en el ex Twitter, él señala a mi amigo José Antonio Kast, uh-huh, y ya en la primera vuelta Kast lo había llamado a Milei, por lo tanto se presume que va a haber una relación importante. Lo más probable es que Kast invite al presidente Milei oficialmente al cambio de mando el próximo 11 de marzo, porque así era la tradición habitual. La primera persona, el primer embajador que nombra a Chile en importancia es al embajador de Chile en Argentina, en, uh-huh, Buenos Aires. Por lo tanto, para nosotros como país, la relación diplomática con Argentina es tan importante que es la relación diplomática número 1 que tiene nuestra nación con otro pueblo, en este caso con Argentina, uh-huh, porque las fronteras son tan cerca y tan largas, los pasos fronterizos son tantos que hay una fluidez mucho mayor, que ustedes la conocen muy bien, en Mendoza la cantidad de argentinos que vienen para acá y viceversa. De hecho, personalmente mi hija estuvo hace muy poco, llegó hace una semana desde allá. Uh-huh. Uh-huh. Bien, bueno, esperemos entonces que haya trabajo en conjunto, que se pueda cooperar, que realmente haya relaciones productivas, fructíferas, ¿no?, para ambos países. Así es que y que realmente ese cambio que señalan los mandatarios se vea traducido en beneficio de la gente que vive de uno y del otro lado de la cordillera. Querido amigo, muchas gracias y realmente, bueno, es muy valioso el aporte. Después me gustaría charlar, como ya lo vamos a agendar ahí en producción. Me llamó la atención este dato que dijiste del 20% de gente que trabaja en informalidad en Chile. Aquí tenemos un 50% de gente que trabaja en informalidad, y justo hoy el gobierno de Milei ha propuesto una reforma laboral importante. Y bueno, ver comparar un poco cómo son las legislaciones para ver bueno, cómo estamos cada uno parados y qué se puede aportar desde nuestro trabajo periodístico al debate que se tiene que dar para poder combatir el trabajo en negro, el trabajo informal, claro, y mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo ese trabajo te puede traer buenas ganancias en el momento o tener
la posibilidad de tener un ingreso. Ujú. Sin embargo, no estás pensando en el futuro. Al momento de pensionarte, al momento de Claro, jubilarte, claro. no estás ahorrando durante tu trabajo. Por lo tanto, ves muy a corto plazo, pero a largo plazo te estás perjudicando. Sí. Y por lo tanto, el empleador también sabe aquello y le conviene. Sí. Entonces, hay leyes efectivamente aquí, se supone que se tienen que profundizar. Ujú. Ese será otro diálogo Sí, entonces que tendremos. exactamente, sí, porque el tema previsional también, el sistema está quebrado, las jubilaciones son muy pobres aquí en la Argentina, así es que bueno, tenemos una linda charla después, nos agendamos y charlamos, si te parece. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Un abrazo. Cristian. Un abrazo, Que esté muy bien. muy Buenos bien. días. Buenos días. Bueno, una buena charla de análisis con el colega chileno que trabaja para la CNN, Cristian Echeverría. Fíjense las cosas, ¿no? Cómo va cambiando todos los gestos, cómo la gente analiza, cómo mira. Sí, y hay que decir que Kast es parte, ya hace rato, porque él fue presidenciable hace algunos años, habla de esta familia Kaiser también, que son parte todos de una batalla cultural que viene llevando adelante el presidente Milei y el presidente Trump, todos los presidentes de aquí, de esta región que han girado hacia la derecha. Bueno, le pueden llamar ultraderecha, ultrísima, lo que quieran, pero lo cierto es que son o sea, es un abismo el que hay entre estas dos ideologías que mantenían de alguna manera cautiva, ¿no? Sobre todo el comunismo, a una América que, bueno, realmente en detrimento de su seguridad, de sus fronteras que eran no solo eran impermeables, sino que eran nada, no había fronteras, estamos luchando contra eso todavía, y que bueno, propició una Chile absolutamente vulnerable, ¿no? Vulnerable, les ha caído el poder adquisitivo cuando era una Chile totalmente competitiva, donde entraba, o sea, iba camino al primer mundo porque tenían muy buenas relaciones con Estados Unidos, habían hecho tratados de libre comercio antes que nosotros, o sea, y no solamente con Estados Unidos, o sea, trabajan muy bien. El tema es que ¿qué le pasó a Chile en los últimos años? Esas protestas feroces que quemaron todo, qué sé yo, que hicieron hasta un cambio de una constitución que después se arrepintieron. Bueno, la parte de la izquierda también. Es tremendo. Y ahora, bueno, el presidente de Colombia, Petro, que dice, vienen por nosotros, qué sé yo, y sí, él no está gozando una buena popularidad porque está haciendo un mal gobierno, entonces también va a tener elecciones y probablemente haya un cambio de rumbo también. A mí me llama la atención Uruguay, de cómo votó, que viró hacia la izquierda, pero bueno, Paraguay, Bolivia, ahora Chile, Argentina, Ecuador, todos van en otro sentido. En otro sentido, absolutamente. Bien, las 9:31, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Noticias, opinión y buena música.